Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal Lotas, de Neutrality Studies. Hoy quiero discutir qué está mal con los llamados progresistas al intervencionismo. El otro día hubo un artículo en Foreign Affairs que realmente necesita ser discutido. Para ayudar con eso, le pedí a mi colega y amigo, Christopher Mott, que se uniera a nosotros. Chris Mott es un académico en el Instituto para la Paz y la Diplomacia. Tiene un doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de St. Andrews. También es autor del libro El Imperio sin forma, una breve historia de la diplomacia en Asia. Él en realidad me alertó sobre este artículo, y lo que quiero discutir hoy es este que estaba en Foreign Affairs. El caso progresista para el poder americano. La retirada haría más daño que bien. Es un artículo bastante largo de 3 académicos. La autora principal es Megan Stewart, profesora asociada de Políticas Públicas y directora del Centro de Políticas Internacionales en la Escuela Ford, y Jonathan Petkun, en la Facultad de Derecho de Duke. Básicamente escriben un largo texto sobre por qué es importante que Estados Unidos mantenga su intervencionismo y por qué los progresistas deberían estar de acuerdo. Chris, ¿cuál fue tu pensamiento inicial sobre este artículo? What was your initial thought about this piece? Bueno, es interesante porque siempre ha habido espacio para el movimiento progresista. Este es obviamente un artículo centrado en los Estados Unidos, y siempre ha habido espacio para que el movimiento progresista articule más un caso sobre política exterior. O lo ignoran, o realmente no tienen mucho que decir. Puede ser una crítica a quien esté en el poder, pero realmente no hay una visión del mundo cohesiva. Así que me alegra que la gente esté lidiando con la cuestión. Lo que hacen en este artículo, y creo que lo dejaremos bastante claro, es básicamente reiterar el internacionalismo liberal y el intervencionismo liberal. Añaden suficientes puntos de discusión que suenan como si fueran de la izquierda de Bernie Sanders o incluso más a la izquierda. Pero está integrado en una visión del mundo que es funcionalmente indistinguible del internacionalismo liberal típico. Normal argumentaría es desde un mundo dominante en Washington. Sí, quiero decir, una de las cosas que realmente me sorprendió. Si miramos la pieza de nuevo, desafortunadamente no puedo leer todo, así que tuve que obtener la versión más fea de mi biblioteca. Pero ya sabes, siguen enfatizando que este es el punto clave aquí. Los progresistas necesitan sentirse cómodos con el poder estadounidense. La moderación corre el riesgo de dar rienda suelta a fuerzas decididamente regresivas en el mundo, como la influencia autoritaria de China en el sur global, el patrocinio del terrorismo por parte de Irán en el Medio Oriente y la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esto me suena muy estándar, como que hay fuerzas malignas en el mundo. Y los Estados Unidos, con todos sus defectos, y luego admiten un par de los defectos, es una fuerza para el bien. Y por lo tanto, hay una razón moral que nos impulsa a aceptar que Estados Unidos tiene que usar su poder en las relaciones internacionales. Intentan presentar esto como una forma de ser progresista, el caso progresista. Es algo que señalaste en un artículo que escribiste anteriormente con Arta Moini sobre este conflicto eterno. 2 corazones en el pecho de Estados Unidos. Uno es el de los washingtonianos, que creen que la moderación es una virtud y que el enfoque debe estar en su propio país. El otro es el de los jeffersonianos, que creen que hay una causa superior en el mundo y que Estados Unidos representa la versión liberal e ilustrada de lo mejor. Las personas que han estado aquí creen que necesitamos llevar eso a todos los demás. Necesitamos liberar a otros de fuerzas regresivas. Esta es solo la última versión de eso, ¿no es así? Sí. Quiero decir, la primera vez que fui a tu programa fue para hablar sobre mi documento, Imperio Despierto. Esta pieza es como el Imperio Despierto,
con personas diciendo abiertamente lo que critiqué sobre ellos. Pero ahora es desde su propia perspectiva. Siempre hay este impulso mesiánico con ciertas personas que hacen las intervenciones en política exterior. Creo que ese impulso se asumió particularmente por personas de la izquierda como algo más de derecha o centrista. Pero todos los ingredientes han estado ahí durante más de una década, así como en otros periodos de la historia donde los progresistas eran bastante expansionistas. Siempre ha existido este moralismo que puede ser utilizado para que la gente, incluyendo a aquellos que están a la izquierda del Partido Demócrata, se sumen a estos tipos de proyectos. Siempre se vende como una forma de ayudar a la humanidad a evolucionar. Siempre estamos avanzando, elevando la raza. Es un internacionalismo, si se quiere, un internacionalismo progresista. Pero lo que hace es asumir lo mismo que todos los otros grupos, algunos de los cuales critican en su propio artículo. Creen que son los protagonistas de la historia y que tienen acceso a una especie de guía especial basada en su ideología. Si todos siguen esa guía, podrán pasar la prueba. Solo quieren ayudar a las personas a avanzar en este modelo lineal de desarrollo. Sin embargo, si hay algo que muestra la historia geopolítica, ese desestabilizing sten común como la uniming. Se intenta dejar desbordes a los más, es refresh resistencia. Es que es un gran algo que tiene, gran matter worries en el intervencionismo. No puedes simplemente asumir que estás en el lado correcto de la historia. Mi primer artículo para Agon trataba sobre desmantelar el concepto de que existe un lado correcto de la historia. Es un mundo policéntrico con muchas tribus diferentes que discrepan en varios temas. La idea de que puedes ayudar a todos a seguir un único camino hacia tu visión de gobernanza presupone la existencia de un soberano mundial. Esto es algo que existe en la política doméstica, no menos en sociedades estables, donde un gobierno gobierna el país. Puedes abogar para que ese gobierno tenga una visión del mundo porque eres parte de él. Pero no existe en el escenario mundial. La ONU no tiene el poder de anular a la mayoría de sus Estados miembros. Entonces, ¿cómo creen que esto realmente funcionaría? Es interesante que al menos haya un intento de explicar esto. Dicen que los progresistas deberían apoyar la inclusión de más miembros en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. Ese es en realidad un punto bastante válido. Creo que el Consejo de Seguridad de la ONU debería incluir países como Brasil, Japón e India. Lo haría más útil, porque todos saben que el Consejo de Seguridad tiene más poder que la Asamblea General. Pero es extraño que los progresistas hagan este argumento porque en realidad están abogando porque muchas personas fuera del Atlántico Norte se unan, no solo Rusia y China. Esas personas van a tener valores diferentes. Si los progresistas insisten en ver el progresismo del Atlántico Norte como el camino hacia la paz global, ¿cómo les va a ayudar? Podría ayudar en algunas cosas que quiero, pero ¿cómo les ayudará si el Consejo de Seguridad incluye entonces a países como India, que podrían tener opiniones muy diferentes sobre algunos de estos asuntos? Sí, y también me parece extraño, porque es una propuesta con la que todos pueden estar de acuerdo, pero es muy poco realista de implementar. Es simplemente poco realista que las 5 grandes potencias en el Consejo de Seguridad acuerden diluir su influencia sobre esta institución. La ONU está prácticamente estancada tal como está. Así que, aunque estas son buenas propuestas, como han dicho los japoneses, y todos están de acuerdo, probablemente sean totalmente imposibles de lograr. Para mí, también parece una forma de que este grupo de personas haga alarde de virtud, diciendo, oh, queremos hacer del mundo un lugar mejor. Pero una forma es a través del poder de Estados Unidos. La otra manera es a través de todos estos ideales que tenemos.
pero necesitamos usar el poder duro para contener el mal. Y por supuesto, esta representación del otro como malvado es fascinante. Es completamente claro para estas personas que Rusia, Irán y China son malos, ¿verdad? Son horribles, y alguien necesita detenerlos. ¿Y quién más sino el tío Sam, la OTAN y los buenos? Y eligen los 3 países que también están en la lista de objetivos de los neoconservadores. Así que es como, oh, no estás siendo tan diferente de muchas de las personas que criticas si haces eso. No, suena como el neoconservadurismo, con un giro diferente, con una mentalidad progresista. Pero el resultado es exactamente el mismo. En otras palabras, quieren al Partido Verde Alemán dentro de los Estados Unidos. Quieren al Partido Verde Alemán dentro de los Estados Unidos. Sí. El Partido Verde se transformó completamente de ser pro-paz a estar básicamente muy contento con enviar armas de cualquier tipo a Ucrania y apoyar la intervención. Hay un hermoso libro alemán titulado Nunca más guerra, y luego entre paréntesis Sin nosotros, sobre el Partido Verde. Creo que lo describe bastante bien. No es lo único que cambiaron. También cambiaron su postura sobre la energía del carbón. Así que ahora es un partido verde pro-carbón, antinuclear, pro-guerra, pro-vigilancia. Es una de las evoluciones de partidos políticos más fascinantes de los últimos años, diría yo. Y creo que un artículo como este sugiere que Estados Unidos debería seguir una ruta similar. Desafortunadamente, nuestro Partido Verde no es tan poderoso. Pero las personas a la izquierda de la línea principal demócrata deberían seguir efectivamente el programa de Baerbock y convertirse en el arsenal del mundo. Por supuesto, en el contexto de Estados Unidos, esto es especialmente extraño, porque el Pentágono y las adquisiciones militares de Estados Unidos están entre los mayores contaminadores del mundo. Así que es una confluencia interesante de eventos. De nuevo, es este reempaquetado del intervencionismo en el extranjero, bajo valores e ideales, con los que los liberales normales pueden estar de acuerdo. La pieza al final también hace este argumento. Al reducir su modesto apoyo a las relativamente progresistas SDF en Siria, Estados Unidos permitiría que Irán, Rusia e ISIS expandieran su influencia en Siria y frustraran uno de los nuevos movimientos de independencia democrática de la región. Esta idea sugiere que si no intervienes, o si reduces la intervención, todo va a empeorar. Esto es interesante en este artículo porque todos los argumentos a favor de la intervención están construidos en torno a ideales teóricos o escenarios hipotéticos de peor caso. Hypothetical worst case scenarios. Even when they look at Afghanistan, they say like, okay. Incluso cuando miran a Afganistán dicen, está bien, intervenimos durante 20 años, y para nosotros esto es una prueba de que la intervención no logra sus objetivos, ¿verdad? A menudo empeora mucho las cosas, pero ellos toman la lección opuesta. Dicen, está bien, después de 20 años nos retiramos, y luego inmediatamente todo se volvió mucho peor. Los talibanes tomaron el control, y ahora las mujeres y las niñas están sufriendo. En tanto que en Afganistán, al fin y siempre se trata de mujeres y niñas. Este enfoque no ocurre con Siria u otros teatros, pero en Afganistán siempre se trata de mujeres y niñas. Ciertamente podrían usar ese argumento en Siria. Sin embargo, tengo más problemas con este ejemplo en particular que con cualquiera de los otros. La mayoría de las personas que apoyamos en la guerra civil siria, es decir, los países de la OTAN, no eran las SDF. Si bien es cierto que apoyamos y seguimos apoyando a las SDF, también apoyamos a muchos grupos que estaban aliados con al-Nusra o tenían miembros que desertaron a al-Nusra. Estos miembros luego prohibirían la educación de las niñas y establecerían bastiones teocráticos, promoviendo efectivamente la yihad islámica. Un problema que siempre he tenido con la forma en que la izquierda anglosajona conceptualiza la política exterior en el Medio Oriente es su hiperfoco en los kurdos.
Ven a los kurdos como un ejemplo progresista de un proyecto pseudo-internacionalista, lo cual no es. Es un proyecto nacionalista que simplemente cruza las fronteras de varios países. Ellos se preocupan por todos estos escenarios de peor caso. Mi peor escenario es su mejor escenario. Un movimiento de independencia kurdo respaldado por Estados Unidos en varios países. ¿Cómo se vería eso realmente? Se vería como intentar tallar un segundo Israel en la región, excepto que ni siquiera tendría un puerto o acceso al océano. Siria, Turquía, Irán, Irak. Y estaría sin salida al mar. Sería dependiente de los Estados Unidos. Todos lo odiarían. Todos odiarían a los Estados Unidos por apoyarlo. Envenenaría nuestras relaciones diplomáticas con todos en la región, aún más de lo que ya están. Y esto es visto por muchas personas con simpatías de izquierda como algo grandioso, porque lo ven como un experimento en la próxima fase del socialismo o lo que sea. Lo siento, pero por eso creo que deberías separar la política interna de la política exterior. De lo contrario, terminarás apoyando cosas que no tienen sentido y causarán muchos problemas en el futuro. Sí, la argumentación es realmente fascinante. ¿Puedo señalar algo aquí? Fuera de la guerra, los recortes pueden socavar de manera similar los objetivos progresistas. Considera el extenso papel que Washington desempeñó en la prevención de un golpe en Brasil de 2021 a 2022. El artículo continúa sobre cómo Estados Unidos apoyó a un Brasil democrático y cómo Estados Unidos es fundamental para prevenir golpes en países democráticos. Cuando leí esto, pensé, bueno, estas personas nunca han evaluado los golpes patrocinados por Estados Unidos desde 1945. Simplemente ignoran esa historia. Probablemente tenemos algo entre 50 y 80 ejemplos del otro lado que podríamos citar del apoyo de Estados Unidos a golpes de Estado, y ellos eligieron uno. En realidad, no sé si esto es cierto o no. No tengo suficiente información. Pero ¿qué piensas de este encuadre de Estados Unidos como una fuerza para el bien, para la democracia, cuando obviamente Estados Unidos usualmente interviene del lado que le da más beneficios, ya sean regímenes autocráticos en Arabia Saudita y Pakistán, o historia de democracia en Europa? Quiero decir, eso suena de no ganch hanat chain me to falum. The nature of the regime, it seems to me. Creo que es un ejemplo extraño de usar, porque si vas a argumentar sobre golpes de Estado, eventualmente tendrás que compararlos. ¿Cuántos golpes de Estado apoyó Estados Unidos y cuántos se opuso? No creo que la proporción se vea muy favorable. Estados Unidos se ha opuesto a algunos golpes de Estado en el pasado. Sin embargo, no estoy convencido de que lo que sucedió en Brasil fuera un intento de golpe de Estado, al igual que no estoy convencido de que lo que sucedió el 6 de enero fuera un intento de golpe de Estado. Creo que estos eventos son malos, pero algunas personas están exagerando lo que realmente fueron. Hay ciertos países donde la gente está acostumbrada a amotinarse alrededor de sus edificios del Capitolio. No es algo bueno, pero decir que estaban a un paso de tomar el poder en el gobierno, no lo creo. Me pareció que las elecciones en Brasil funcionaron como se esperaba. Un líder impopular e, en mi opinión, incompetente, fue removido del poder después de un mandato fallido. Hubo un motín, pero me pareció que Brasil funcionó. Lo que sea que Estados Unidos haya hecho detrás de escena, incluso si resulta ser sustancial, no creo que deshaga el golpe de 1953 en Irán. No creo que deshaga la remoción de Aristide en Haití. Hay demasiados contraejemplos. Así que en lo que a mí respecta, eso es seleccionar casos a conveniencia. Lo que me pregunto es cómo estas personas creen esto. Creo que escriben por convicción y luego se publica en Foreign Affairs.
Esta es una revista de política exterior muy influyente, tal vez la más influyente en los Estados Unidos. Esto crea, o es parte de la mentalidad de todo un grupo de personas. ¿Por qué crees que estas personas inteligentes no reconocen que lo que están haciendo es seleccionar solo lo que les conviene y alarmar cuando se trata de estos peores escenarios? Yeah, I'm not sure. I think Sí, no estoy seguro. Creo que parte de la verdadera creencia es saber que tienes que comprometer el argumento. No me sorprendería si ellos son muy conscientes de los contraejemplos que ambos mencionamos, pero simplemente tienen mucho miedo de las consecuencias de un mayor retroceso. Mira, si eres progresista, puedes contrarrestar muchos de los impactos negativos de estéticas y seleccionar de manera más efectiva las versiones positivas de estas políticas en el futuro. Para mí es gracioso porque en este artículo los autores hacen un punto válido de que no puedes hablar de la política exterior de Estados Unidos en un vacío. Otros actores siempre están actuando y reaccionando también. Pero si llevas esa suposición correcta hacia adelante, significa que no puedes argumentar que los estadounidenses progresistas de hoy en día, que son los verdaderos protagonistas de la historia, podrán crear la síntesis correcta de intervencionismo y antiintervencionismo. Reconocen que el sistema en manos del pasado no funcionó tan bien como podría haberlo hecho. Creen que lo harán de manera diferente porque ven ciertas críticas del pasado. Sin embargo, no creo que ese sea un buen argumento si tienes muchos puntos ciegos propios. No puedes asumir que eres inmune a tomar decisiones equivocadas. No puedes asumir que tu gobierno no responderá negativamente a un gobierno extranjero que reaccione ante ti. Puede que no siempre seas la persona más racional del mundo. Si estás particularmente apegado a una ideología doméstica y tratas de aplicarla a la política exterior, puede que no siempre estés calculando de una manera completamente racional. Entonces simplemente creo que debería haber una separación entre cómo las personas conceptualizan la política interna y la política exterior. La política interna tiene un soberano al cual apelar, pero la política exterior no. Si vas a proponer valores progresistas como solución a los problemas heredados de la política exterior de Estados Unidos, tienes que admitir que estás tratando de vincular aún más la política exterior con la política interna. Esto significa que en el próximo ciclo electoral, tu lado podría perder. ¿Qué pasa entonces? Has creado un estado que es como un estado cruzado. ¿Qué pasa si un lado completamente diferente toma el poder y decide usar esa lógica y aparato para una razón totalmente diferente? Esto no es historia antigua. Este tipo de guerra cultural, yendo al extranjero, no comenzó en una historia súper reciente. Incluso en la historia estadounidense del siglo XXI, como durante la administración de Bush, la derecha religiosa hizo cosas similares. Fueron a África e intentaron hacer que todos los programas de ayuda se basaran en la educación de abstinencia solamente. Intentaron convertir todos los programas de salud reproductiva en el continente africano en algo que promoviera la educación de abstinencia solamente. Fue un fracaso desastroso. Gastaron millones de dólares en esto y, por supuesto, no funcionó en absoluto. Este es un ejemplo, pero también está el fervor de la derecha religiosa por el Estado de Israel. Esto está muy ligado a su concepción de la religión y cómo las opiniones religiosas influyen en la política. Ahora, no veo cómo los progresistas pueden mirar esta historia reciente y decir que si lo hacen de manera progresista, será mejor. Es como admitir que ya no quieres tener un análisis racional de costo-beneficio. Solo quieres extrapolar tus prioridades domésticas al extranjero, y creo que es realmente peligroso. Sí, creo que tienes razón. Es la imposición de lo que crees que es correcto en casa en la esfera internacional. Se ve claramente en este artículo. Estos autores tienen creencias fundamentales, y según estas creencias,
El mundo internacional debería comportarse de cierta manera. Estados Unidos debería hacer todo lo posible, incluyendo el uso de la fuerza militar, para lograrlo. Es esta creencia mesiánica de que nuestra forma de ver el mundo es la mejor y que incluso el poder militar debería servir a ese objetivo final. Esto deja de lado la posibilidad de que tal vez estés viendo las cosas de manera incorrecta y también el hecho de que hay personas dentro de tu propio país que no están de acuerdo contigo. Solo piensa en lo que sucede en el escenario mundial con esa visión, especialmente si fracasas, ¿verdad? Especially if you fail, right? Especially if you explicitly say, we're going. Especialmente si dices explícitamente que vas a entrar en el país X para apoyar a un grupo minoritario o una política progresista y sale terriblemente mal. Eso podría inspirar a alguien completamente opuesto a ti a aprovecharse del desastre que has creado en el próximo ciclo electoral. Así que sí, simplemente no veo cómo esto podría terminar bien. So, yeah, I just don't see how this could end. Y también, cada vez que las cosas no van militarmente como se supone que deben ir, vemos que estas mismas personas están muy dispuestas a imponer políticas bastante horribles en estos países como una forma de venganza. Afganistán es el ejemplo estándar. Después de 20 años de guerra, no se lograron los objetivos. Los talibanes regresaron al día siguiente. Luego, Estados Unidos impuso las sanciones duras del mundo, confiscando la riqueza soberana nacional de Afganistán. Esto significa que ni siquiera Afganistán had ni siquiera. Remember, historias muy tensas horribles. Esto es algo que no se aborda en ese artículo, por lo que es injusto decir eso. They do mention it. Well, I have to give them credit. They do mention that Bueno, tengo que darles crédito. Mencionan que las sanciones de Estados Unidos a Afganistán son muy duras y que probablemente deberían terminar. Lo mencionan al final del artículo. Es muy secundario. Al final del artículo, se dan cuenta de que alguien podría leer su artículo y pensar eso. Lo añaden como una especie de salvaguarda, pero es el resultado inevitable de las políticas que ellos defienden. ¿Qué opinas sobre la división entre liberales y progresistas en los Estados Unidos? ¿Cuántos de ellos están en el ala progresista y cuántos están del lado de personas como Jeffrey Sachs? Estos son los que argumentan que no deberíamos tratar de imponer nuestros valores liberales occidentales a los demás, incluso si hay países con horribles registros de derechos humanos y maltrato a personas homosexuales. Simplemente no es nuestro lugar imponer eso. ¿Cuál dirías que es la división? I could not give you, something that you could. No podría darte algo que pudiera citar para eso porque es difícil de decir. Creo que hay, y esto no sorprenderá a nadie que haya estado prestando atención al discurso de los últimos 10 años, una enorme cultura de autocensura y silencio en gran parte de la izquierda estadounidense recientemente. Están tan obsesionados con Internet y tan temerosos de la cancelación que no siempre escuchas lo que realmente piensan. Pero puedo decirte, como alguien que está más conectado con la izquierda que con el centro o la derecha, no estoy seguro de que diría que estoy completamente en la izquierda ya. Las cosas se han vuelto muy extrañas recientemente, pero estando más cerca de ellos que de cualquier otro, diría que más de la mitad de ellos probablemente son profundamente escépticos sobre esta postura intervencionista. Pero no es una mayoría abrumadora como lo habría sido hace más de 5 u 8 años. Es realmente difícil de cuantificar. Sin embargo, sospecho que más personas serían escépticas de esto que apoyarlo. El contrapunto a eso es que cuanto más cerca está alguien del poder, los medios o de influir en la política bajo una administración democrática, más probable es que esté de acuerdo con nosotros. Entonces, en términos de números, la gente probablemente sea muy escéptica, y con razón. Pero para los expertos en políticas, probablemente se incline más en la otra dirección, donde piensan, oh sí, podríamos hacer un caso progresista, intervencionista. Puedes ver esto en la carrera de mi propio senador, John Fetterman, quien se postuló como un progresista muy fuerte.
who ran as a very, very strong progressive. Now, he was always very, very pro-Israel. He didn't have like. Ahora, él siempre fue muy pro-Israel. A diferencia de muchos progresistas, realmente no tenía puntos de vista políticos bien articulados. Decidió buscar el apoyo de AIPAC en su primaria, pero todos sabíamos eso al entrar en la elección. Sabíamos que no era excelente en ese tema. Sin embargo, se postuló como un candidato muy populista, enfocado en la economía. Luego, ya sabes, fue elegido y básicamente se convirtió en lo que mis amigos y yo cada vez más nos referimos como el propio golem de Netanyahu en el Senado. Se ha vuelto muy agresivamente neoconservador en política exterior. No es solo Israel, aunque realmente hace de eso un punto central. Pero es todo. Ucrania, presupuestos de gasto en defensa, y se queja. Cualquiera que lo mencione y diga, esto es por lo que voté, se vuelve muy agresivo y grita ante cualquier crítica al respecto. Hemos visto que esto ha sucedido antes también. Hace unos años, Kyrsten Sinema de Arizona, una exactivista contra la guerra y miembro del Partido Verde, entró al Senado y se convirtió en una neoliberal centrista, similar a Joe Manchin. Ambos también son conocidos por su terrible sentido de la moda. Así que, realmente tengo que preguntar, ¿qué está pasando con los de la generación X en el Senado? No tengo idea. Hay una fuerte tentación de postularse como progresista y luego gobernar como neoliberal. Sospecho que esto sucedería en la política exterior, tal como sucede en la política interna. Hay algo que cambia a las personas, ¿verdad? Y luego hay argumentos que en algún momento echan raíces. Para mí, el más interesante o el más obvio fue la guerra de Ucrania, donde muchos progresistas de izquierda de repente compraron la idea de que no es el imperialismo estadounidense el problema, sino el imperialismo ruso. Creen que luchar contra el imperialismo ruso es una prioridad más alta que cualquier preocupación sobre el imperialismo estadounidense, que aún reconocen que existe, pero lo ven como mucho más benigno. El artículo lo menciona muy claramente. Y es otra táctica alarmista, decir que si retiráramos nuestro apoyo a Ucrania, habría masacres, y los ucranianos morirían en masa, y Rusia se convertiría en el régimen más brutal para los ucranianos de la historia. No hay ninguna indicación de eso en absoluto. La historia de los últimos 30 años entre Ucrania y Rusia no ha sido una en la que Rusia haya intentado masacrar a tantos ucranianos como sea posible. Las matanzas comenzaron con la guerra, y en realidad ocurren más o menos en el campo de batalla, a diferencia de lo que vemos en Israel, donde ocurre en Gaza entre civiles. ¿Cómo crees que el impacto de ciertos casos aparentemente claros afecta el pensamiento de los progresistas? ¿Por qué los progresistas se dejaron convencer tan fácilmente sobre la guerra en Ucrania? Creo, y esto se menciona significativamente en el artículo, que es muy fácil venderlo como una guerra antiimperialista, con Rusia como el agresor imperial. Ahora, no soy insensible a este argumento, aunque soy muy insensible a que Estados Unidos esté involucrado en el conflicto. Pero creo que sí, Rusia es el actor principal, aunque también creo que Rusia fue provocada de muchas maneras, y creo que la expansión de la OTAN fue un error enorme. Creo que Rusia, en última instancia, debe asumir la responsabilidad por las decisiones que ha tomado hacia sus vecinos y en el extranjero. No estoy en desacuerdo con eso, pero la idea de que uno puede y debe vigilar el comportamiento de todos, sin importar cuán objetable lo encuentres, es con lo que tengo un problema. La idea de que esto no es un montón de tonterías disputadas es importante. No puedes simplemente poner una etiqueta de imperialista versus antiimperialista en esta situación cuando tienes áreas como Ucrania y el Donbass que, en su mayoría, preferirían estar con Rusia. Es más complicado que eso. Incluso si estoy de acuerdo en que soy un fan de la política exterior rusa aquí, es demasiado complicado hacer una comparación tan absoluta. Las personas que realmente no entienden estas cosas a menudo no miran las regiones y las dinámicas regionales. No consideran a todos los actores en estos países. ¿Y quién puede culparlos?
Si no vives allí o los estudias, es comprensible. Pero se ha vuelto muy fácil convencer a la gente diciendo, oh, ¿quieres ser un antiimperialista coherente? Bueno, esta es una guerra para ti. No es extraño que algunas personas piensen que todo en los Estados Unidos es malo, y por lo tanto, los rivales de Needle siempre son buenos. Pero eso no es generalmente como los críticos de la política exterior de Estados Unidos como yo lo conceptualizan. No creo que nadie sea bueno en geopolítica. La geopolítica requiere un nivel de neutralidad moral para entender lo que está sucediendo. Es demasiado fácil moralizar todo. El hecho es que Rusia va a tener dominancia en la escalada sobre cualquier país lejos de Ucrania, porque es inmediato a sus intereses. Si realmente piensas que esto es vital para el sistema internacional y el mundo en general, está bien, pero vas a tener que explicar por qué, porque soy increíblemente escéptico de esa afirmación. Pero es fácil reunir a la gente en torno a eso. Ves a personas diciendo, oh sí, lo que Rusia está haciendo en Ucrania es lo mismo que el país X está haciendo en otro país. Y es como, está bien, pero nadie tiene los recursos y el poder para hacer política exterior basada en el idealismo platónico, ¿verdad? Nadie puede decir, este es un principio al que nos oponemos y nos opondremos a él en todo el mundo. Si intentaran mantener esos valores, sería impopular. Seleccionar. Y así, la única opción racional que te queda es determinar qué vale la pena para que el ciudadano promedio se involucre potencialmente. En la mayoría de los casos, diría que la respuesta es no involucrarse. Estos autores probablemente no estarían de acuerdo conmigo, pero así es como es. No puedes organizar todo alrededor de un principio fundamental. En mi opinión, ese principio debería ser la soberanía, porque así es como hablas con la gente, sin que teman constantemente que estás tratando de derrocarlos. Reconocer ese principio significa reconocer que existirán diferentes gobiernos y sistemas sociales y que deben ser acomodados, lo cual no creo que sea algo que interese mucho a estos autores. Sí, entonces, en este sentido, los autores de este artículo tienen algo muy importante en común con los neoconservadores. Ambos creen que lo que quieren prevalece sobre cualquier otra cosa. Los neoconservadores, ante todo, quieren poder. Estos autores, ante todo, quieren que los valores gobiernen. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario y luego darle un giro adecuado. Esto se basa en una simplificación excesiva del mundo. Pero ahí es donde se encuentran. Pueden coincidir en la idea de que nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Por lo tanto, vamos a luchar. Tienes que ignorar una historia muy larga y complicada de cada conflicto para hacer ese argumento. Pero surge una y otra vez en esta línea de pensamiento y en la línea de pensamiento neoconservadora. Entonces, la simplificación excesiva es la forma en que ellos lo venden, supongo. Sí, y también es por eso que creo que la gente se siente atraída por cosas como esta, incluso si no forman parte de la élite del poder. Es simplemente atractivo decir, oh sí, por supuesto que me opongo a la guerra de Estados Unidos en Irak o Libia, pero también soy duro y fuerte y me opongo a Rusia en Ucrania. Es como está bien, pero no eres ciudadano de Rusia o Ucrania, así que tu opinión automáticamente cuenta menos. Pero bueno, es una declaración de principios, una declaración de principios sustantiva. Está bien, Christopher. Veo que el sol se está poniendo donde estás en este momento. Se está oscureciendo. Y supongo que eso es una señal para nosotros. Muchas gracias por ayudarme a analizar esta pieza. Siempre es genial escuchar tus pensamientos. Sí, por supuesto, un placer.